Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Y hoy vamos a hablar del tema que a todos nos ocupa y preocupa, que es el aumento en el precio de la gasolina y sus consecuencias. Yo creo que podríamos empezar por la parte más técnica y decirla muy rápidamente. ¿Tiene el gobierno razón de subir el precio del petróleo, de la gasolina, dado que ha subido el precio de la gasolina internacional y se ha devaluado el peso? Técnicamente sí. Subsidiar la gasolina es el peor de los negocios. Seguir con un precio único de la gasolina que no reconoce lo que cuesta mover la gasolina, pues lleva a que luego no tengas infraestructura para moverla. Yo ahí no tengo duda. ¿Puede un gobierno como este, que no ha hecho los recortes suficientes, que ha dejado las sinvergüenzadas como la de Duarte, subir el precio sin hacer una serie de medidas previas? No. Entonces yo creo que es ahí donde se atoró el gobierno. Técnicamente es una medida correcta, políticamente es intransitable. Y yo no sé si estés de acuerdo, Carlos, pero además es curioso porque esta es una de esas medidas que se podrían explicar socialmente de manera muy fácil. Es decir, cuando tú dices el subsidio a las gasolinas supone 3 veces progresa prospera, como se llama ahora el programa, o supone tantas veces el presupuesto de la Universidad Nacional, o supone tantos hospitales, o la mitad del gasto del IMSS, y por eso lo estamos quitando, porque esto nada más favorece a los deciles más altos, las personas que más ingresos tienen. Bueno, pues yo creo que es socialmente vendible, pero no se tomaron el trabajo. Yo estoy en desacuerdo contigo en esa parte. Técnicamente impecable. Pero si en el camino tú sabes que el señor Duarte se robó, no sabemos cuánto, pero faltan 40,000 millones de pesos en el estado de Veracruz. Cuando las noticias en diciembre fueron que los diputados se asignaron un bono de no sé cuánto, que los consejeros del INE un aguinaldo de $500,000 de pesos, que dado que subió el precio de la gasolina les van a subir el dinero disponible para la gasolina que les pague el gobierno. Esa es la parte, te digo, que yo no entiendo de este gobierno. O les importa nada o no tienen el mínimo de sensibilidad de que a la gente le va a quitar dinero en la bolsa. Tú esperas que los otros hagan lo propio. Ahora, si el ambiente es de esa irritación, pues hubieran tomado el trabajo de hacer una campaña con tiempo, explicando, para que fuera... Y actuando. Yo creo que la gente quiere es ver que yo creo que todos sabemos que este va a ser el año más difícil del sexenio, sino que el año más difícil del siglo. No sabemos la dimensión de lo que viene. Sería una tontería llegar con finanzas públicas frágiles. La evaluación pues obliga a ajustar el precio de productos importados que no se pueden sustituir por otros. En fin, yo creo que es entendible. Pero ¿dónde está el señor Javier Duarte? Hoy el titular de uno de los periódicos decía que según la Auditoría Superior de la Federación se detectaron irregularidades en los últimos 8 años, si recuerdo bien, por cerca de 250,000 millones de pesos. Está lo que discutimos con Leonardo hace unos 4 programas. Dicen que van a recortar el gasto y cuando ves el cierre del año gastaron más de lo que había sido aprobado. Deja tú que se cumpla el recorte que se había propuesto. Entonces, si no haces eso, lo otro es muy difícil de vender. Ahora, yendo a la reacción de la población, por un lado, bueno, se sabía del enojo, se sabía de la molestia, pero también hay que decirlo con toda claridad, la semana pasada fue un desfile de irresponsabilidades en las redes sociales impresionante. No es la primera vez que lo vemos. Lo vimos desde el primer día de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, lo vimos con el Yo Soy 132, lo vimos con la CENTE. Nada más que una vez más convocando a la violencia, convocando a cuestiones brutales como derrocar el gobierno o un golpe de Estado. Va a haber un golpe de Estado, infundiendo pánico, Carlos, algo muy grave. Lo que vimos la semana pasada es algo muy grave. Yo no estoy de acuerdo contigo, aunque el gobierno sabe que así son las redes sociales. Entonces, pues por lo visto no lo entiende. No lo entiende. Tuvo que haberse anticipado. A ver, transportistas. ¿Por qué no fueron los gobernadores a hablar con los transportistas y explicarles? Estas van a ser las reglas de aumentos en los casos que se justifique tal porcentaje. Ahí los tienes a esos señores. O sea, la impresión que dio es que para todos era una sorpresa cuando estaba anunciado desde que se aprobó la ley de ingresos.
porque estos ingresos no son adicionales, son los que ya estaban en el presupuesto. Y con perdón, con aprobación de PRI, PAN y 42 de los 60 diputados del PRD. Sí, sí. Entonces también no se pueden llamar a sorpresa ellos. Ellos aprobaron la ley de Ellos ingresos. aprobaron y los gobernadores que hoy protestan van a ganar parte de los recursos. Ahora bien, por el otro lado está esta reacción del gobierno de hoy, Federico. ¿Cómo viste tú estas medidas? Digamos, este acuerdo para proteger a la economía familiar de los mexicanos. Bueno, mira, ¿Tú crees que es la reacción que se requería para el momento? Mira, yo la verdad es que creo que hay de acuerdos a acuerdos. En algún momento durante la administración del presidente de la Madrid se firmaron acuerdos que sí ayudaron a contener un poco la inflación, a que el sector productivo Los hiciera su famosos parte. pactos aquellos. Los pactos aquellos, ¿no? Es decir, sentar a las partes, y hace mucho tiempo que no lo veíamos, y cuando digo las partes es el sector productivo, la iniciativa privada, el sector laboral, porque también estuvo ahí, los campesinos organizados y, por supuesto, el gobierno. Yo creo que eso siempre ayuda. Hay algunas cuestiones que podrían resultar, digamos, interesantes, como puede ser, por ejemplo, el buscar una fórmula para repatriar capitales. Se lleva hablando de esto muchísimo y sabemos que en los últimos años ha habido fuga de capitales, pero ¿cómo le haces concretamente para que se conserve el anonimato, para que las personas paguen los impuestos correspondientes, para que realmente los capitales tengan algún incentivo para regresar? Me parece muy importante. Me parece importante el compromiso de la iniciativa privada en el sentido de que no habrá un galope desbocado en la canasta básica y que se recurra al Instituto de la Productividad para que sea el que se encargue de monitorear si estamos viendo aumentos desmedidos. Es decir, universidades, sector productivo, etcétera, van a estar campesinos y obreros, van a estar vigilando si esto se da o no se da. Creo que puede haber algunas cuestiones que sirvan al país. Creo que necesitaba el gobierno tener algún tipo de reacción más amplio, digamos, espectro que las simples declaraciones del presidente o del secretario de Hacienda o del secretario de Economía. Pero bueno, creo que podríamos esperar que algo surja de esto, ¿no? Yo creo que tiene razón, puede servir a contener, pero creo que le falta carne. O sea, casi la palabra más usada es aumentaremos la productividad, como si eso fuera sí, de inmediato de voluntad. O sea, no lo han hecho antes porque no se les había ocurrido sentarse a una mesa con el presidente. Entonces, un poco la idea de que no subiríamos los precios porque vamos a aumentar la productividad, pues lo hubieran hecho desde antes y es tan fácil. La productividad es una de las tareas más complicadas de resolver realmente. Entonces, un elemento tan estructural como la productividad, pues difícilmente te va a resolver el problema de cambio en los precios relativos de los productos. Me parece que es muy vago. Y sobre todo, ¿sabes qué, Federico? Lo de la repartición de capitales es muy interesante, pero sí. no está nada explicado. No. A lo que se refiere es, aquellos capitales que se fueron sin pagar impuestos, les van a dar una amnistía para que regresen. Muchos países del continente lo han hecho. Argentina ha repatriado decenas de miles de millones de dólares, dándoles una oportunidad de regularizar su situación fiscal. Que ya ha ocurrido en México, ocurrido por en el cierto. pasado, quién sabe cuánto vaya a ser, pero tampoco va a ser la gran diferencia. A mí no me parece que le faltó, Federico, pero no estés de acuerdo, es pues dos compromisos que son el enojo que está detrás de la sociedad. ¿Por qué no aprovecharon para decir, y estará listo el Sistema Nacional Anticorrupción con gente proba, no vinculada al poder político, que nos asegure que el cáncer de la corrupción? Hubiera sido un buen momento. Pues es lo que realmente ha erosionado la legitimidad de este gobierno. Es extraña la omisión. Sí, extraña, y quizá lo único que podría tener, digamos, un sentido de reivindicación de la ofensa sea esto de disminuir los salarios de los altos cuadros de la Administración Pública Federal en 10% y hacer un exhorto a los señores miembros del Poder Judicial Federal y a los señores miembros del Legislativo Federal para que también moderen sus ambiciones salariales, ¿no? Creo que es reconocer que hay un problema ahí en sentido de ofender a la opinión pública. Ojalá y cuadre, ¿no? Ahora, yo ahí también tengo, digamos, me parece que a nivel de lo que hizo la Cámara de Diputados, sobre todo, es un escándalo terrorífico, es no solo el agravio de que me doy mis sueldos, sino luego lo que sobró de presupuesto hay que gastarlo al final del año, lo que sea, en vez de tener austeridad y guardar esos recursos para el futuro, aunque implique regresárselos a la Secretaría de Hacienda, que es la bolsa de todos. Sí había que hacer algo en ese sentido, pero yo creo que
los sueldos de un subsecretario en Hacienda hoy son bajos. Son bajos para lo que el mercado paga por a un financiero de esa sofisticación. Los sueldos de un subsecretario, de una secretaría menos sofisticada, a lo mejor son altos. O sea, tendríamos que repensar toda la lógica con la cual se remunera en el sector público, porque hay puestos mal pagados y puestos muy bien pagados. Y un 10% para todos, pues realmente si tú ves los cuadros de la Secretaría de Hacienda hoy respecto a hace 10, 15 años, yo creo que se han ido descapitalizando. Yo conozco a más de un funcionario medio alto que se ha ido porque no le alcanzaba el dinero y porque le hacían una oferta afuera mucho más interesante. Pero ¿por qué no lo pusieron cosas que son muy ofensivas? ¿Por qué no agregaron, habrá un padrón? Esta noticia de hoy de algún diario donde resulta que el señor Duarte no solo se robaba la lana, sino su jefe de guarura se robaba los coches. Sí, no, bueno. Y hablaba de una flotilla infinita. No puede haber una austeridad en materia de coches y que haya un padrón claro de quién tiene derecho a coche y los que no se regresan, se liquidan. O sea, aquí cualquier funcionario tiene coche, Federico. Y también, por ejemplo, la cuestión de la seguridad, que es muy ofensiva. Es decir, ¿quiénes realmente deben de tener derecho a la seguridad? Todos sabemos que si siguen bajando los sueldos de los altos mandos federales, pues lo único que haces es perder calidad y que estos cuadros se van a ir a trabajar a la iniciativa privada muy probablemente nacional o internacional, porque hay muchos mexicanos de primera que están trabajando en Estados Unidos, en organizaciones internacionales, Fondo Monetario. Entonces, tenemos esa presión, pero sí creo que había la necesidad de dar por lo menos una señal de sensibilidad en el sentido de que el paso, digamos, del aumento de las gasolinas, que además pudo haber sido hecho de manera un poco más gradual, que decirlo. El otro día el secretario de Hacienda lo explicaba, ¿no? Bueno, pues es que cuesta dinero. O sea, bueno, sí, por supuesto que cuesta dinero. Y hay que reconocer que esta es una herencia, ¿no? O sea, esta es una herencia... Es una herencia horrible, pero imagínate que los partidos, hoy sale la clase política de los partidos a decir, reducimos la mitad los subsidios a los partidos políticos de aquí en adelante porque es ofensivo. Eso hubiera tenido un impacto. Y ahí no estás hablando de lana menor. No. Ahí podrías ahorrarte 10,000 millones de pesos al año, que en 10 años son 100,000 millones. O sea, faltaron medidas más audaces, como si la clase política, la verdad es que para un, digamos, partido político, lo que le paguen a los funcionarios no les importa mucho, que lo que les importa es el dinero que ellos reciben en sus prerrogativas, en sus subsidios, etcétera. A mí me parece que faltó ahí una cosa más agresiva, más de mayor como solidaridad real con la población, que tiene muchas razones para estar enojada. Por supuesto. Y el enojo, como dices, es múltiple, porque es un enojo con todos los cuadros políticos, es decir, con el Instituto Nacional Electoral, con el Tribunal Electoral, con el Poder Judicial, o sea, entonces, Carlos, ¿a dónde vamos por aquí? ¿No? Pues haces un país ingobernable si la cúpula política no tiene el respeto mínimo. Y perdón, pero parte del éxito de las redes sociales la semana pasada, pues está centrado en eso, en simple y llanamente decir todos son una bola de rateros, todos son una bola de desconsiderados y además nos aumentan el precio de la gasolina. Cuando el secretario de Hacienda trató de salir a dar respuestas, pues ya la ola venía montada, y hay que decirlo también, montada profesionalmente. Es decir, es una irresponsabilidad lo que hicieron, pero es una responsabilidad montada profesionalmente, desde oficinas que además ya están identificadas y que te permiten saber que se mandaron, creo que cerca de 5,000 mensajes coordinados para generar esta reacción o este enojo. Bueno, el tiempo se acabó, esperemos que por lo menos esta ola horrible de saqueos y de bloqueos, que lo único que hacen es debilitar la economía, debilitar al país, amaine. Tristemente creo que vamos a tener que pagar esos precios de gasolina en lo que resta del año y uno esperaría que haya una mayor sensibilidad en materia de ajuste del gasto y hacer responsables a los que saquearon cosas, a los que incitaron al saqueo, porque hubo muchos actos criminales. Por supuesto. Y creo que ese también es un reclamo no solo de la IP, sino en general de la ciudadanía. Es decir, que se cumpla la ley y que no vuelva a haber saqueos. Pero creo que ya nos tenemos que despedir. Muy buenas noches, nos vemos la próxima emisión de Primer Círculo. Buenas noches, nos vemos el lunes entrante en Primer Círculo. Que descansen.